Dicen que el orgullo de una madre es como un río tranquilo, pero el mío se convirtió en un remolino cuando escuché a mi hijo decirme sin temblarle la voz: «Mamá, no arruines mi momento». Así, sin mirarme a los ojos, estiró el brazo para que doña Patricia, su suegra elegante, perfumada, siempre impecable, entrara con él al auditorio de la universidad. Yo me quedé allí, en medio del pasillo, con mi ramo de girasoles frescos y un nudo en la garganta que sabía más a hierro que a tristeza. Nunca pensé que el día más importante de su vida sería también el más doloroso para mí. Ese sábado amanecí antes que el sol. Eran apenas las 5 de la mañana cuando abrí los ojos, pero no me importó haber dormido poco. La emoción me mantenía despierta desde la noche anterior. Preparé café de olla, como siempre, con canela y piloncillo. El aroma llenó mi cocinita de Tlaquepaque como un abrazo cálido. Tenía 65 años, pero ese día me sentía ligera, casi joven. Hoy se gradúa mi Luis, mi muchacho, murmuré mientras acomodaba mi mesa. En la silla estaba el ramo de girasoles que compré el día anterior. Los escogí uno por uno en el mercado de San Juan de Dios, asegurándome de que las hojas no estuvieran marchitas. Los girasoles siempre fueron los favoritos de Luis desde que era niño. A los 7 años, una vez me dijo: «Mamá, estas flores siempre te buscan porque tú eres como su sol». Me acordé de eso mientras les quitaba una hojita sobrante y los acomodaba con una cinta azul. Me alisté con lo mejor que tenía, un traje sastre, color vino sencillo, pero digno, que había ajustado yo misma en la máquina de coser. La blusa blanca tenía un bordado que me llevé 3 noches completas en terminar. Me puse perfume barato, de catálogo ese que huele un poquito dulce, pero que me hace sentir presentable. Cuando me vi en el espejo, no vi a una mujer pobre ni gastada, vi a una madre llena de esperanza. En la parada del camión, una señora conocida me dijo: «¿A dónde tan arreglada, doña Rosa? ¿A ver a mi hijo graduarse?». Respondí sin poder ocultar la sonrisa. Ella me felicitó y me deseó suerte. No sabía yo que iba a necesitar algo mucho más fuerte que suerte. Llegué a la Universidad de Guadalajara a las 8:45. El auditorio se veía precioso, flores, en las escaleras, música suave, padres tomando fotos por todas partes, muchachas con vestidos brillosos, hombres en traje. Era un mundo distinto al mío, uno donde todo parecía más caro, más pulido, más distante. Busqué asiento y encontré uno perfecto en la fila 3, justo al centro. Desde aquí me va a ver Luis cuando entre, pensé emocionada. Me senté con el ramo en las piernas. El papel celofán crujía suavemente cada vez que mis dedos temblaban. A las 9:40 comenzaron a entrar los graduados. El corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo sobre la música. Y entonces lo vi. Mi hijo, Luis, mi muchacho. Alto, guapo, con la toga impecable y una corbata color vino que le había regalado doña Patricia en Navidad. Caminaba recto, serio, como si ya fuera un profesional hecho y derecho. Sus ojos barrieron las filas, hasta que por fin me vio. Le levanté un poquito la mano, apenas un gesto discreto, pero lleno de amor. Él detuvo la mirada por un segundo y luego la desvió. Sentí un pinchazo en el pecho, pero lo ignoré. Pensé: «Está nervioso, es normal». Quise creerlo. Detrás de él venían Daniela, su novia, y doña Patricia. Parecían sacadas de una revista. El vestido beige de seda de doña Patricia flotaba como si tuviera vida propia. Sus joyas brillaban sin esfuerzo. Daniela llevaba un vestido rosa empolvado y tacones delgados que sonaban bonito contra el piso de madera. Ambas caminaron por el pasillo como si fueran las protagonistas del evento. De pronto Luis se acercó a mí.
«Mamá», dijo inclinándose un poco hacia mi oído. Yo sonreí, lista para abrazarlo, para decirle lo orgullosa que estaba, pero no me dio tiempo. «Mamá, por favor, no vengas al frente», susurró rápido. «No arruines mi momento». Mi sonrisa se congeló. Creí que había escuchado mal. «¿Cómo solo? Quédate aquí. No quiero que hagas un espectáculo». «Sí». Sentí que mi piel se enfriaba. Mis dedos apretaron el ramo hasta maltratar los pétalos. «Luis, yo solo quería...» «Por favor, mamá», repitió mirando hacia un lado nervioso. «No arruines mi momento». Y antes de que pudiera responder, él se volteó. Extendió el brazo hacia doña Patricia. Ella fingió sorpresa. «Conmigo, Luis, sí. Es lo mejor». Daniela sonrió como si acabara de ganar un premio. Un par de personas alrededor incluso comentaron: «Qué educado el joven», sin saber lo que acababa de pasar realmente. Y así, frente a decenas de personas, mi hijo pasó junto a mí, sin mirarme, llevando del brazo a la mujer que, aunque no lo sabía, entonces había sembrado la vergüenza que él sentía hacia mí. Me quedé allí de pie unos segundos, con el corazón latiendo como un tambor roto. Un muchacho detrás murmuró: «Creo que esa señora es la mamá». «Ay, pobre», respondió otra voz bajito. Cerré los ojos para no llorar. Me hice a un lado en silencio. Moví mis pies despacito, como quien carga un costal demasiado pesado. Me senté de nuevo en la fila 3, pero esta vez más pequeña, más encogida, como si quisiera desaparecer. Cuando la música empezó y todos aplaudieron al ver entrar a los formandos, yo también aplaudí. Pero mis manos no sonaban. Era como si aplaudieran solas, sin alma. Y mientras veía a mi hijo subir al escenario con doña Patricia, caminando orgullosa a su lado, una idea cruzó mi mente, una que yo misma no esperaba. Si él cree que me avergüenzo de mí misma, entonces todavía no sabe quién soy. Sin embargo, aún no era el momento de hablar. Aún no. Porque dentro de mi bolsa bien guardadito estaba el sobre blanco que cambiaría todo. Y cuando el rector pronunciara mi nombre, todos se quedarían helados. Cuando la música seguía sonando en el auditorio y los aplausos subían y bajaban como olas, yo ya no veía nada. Tenía los ojos puestos en mi hijo, sí, pero mi mente estaba viajando 30 años hacia atrás, a los días en que Luis era apenas un niño flaco, con rodillas raspadas y la sonrisa más luminosa del barrio. Porque una humillación pública no nace de la nada. Se construye ladrillo por ladrillo desde lugares que ni uno mismo imagina. Y mientras estaba ahí, apretando el ramo de girasoles marchitos entre las manos, pensé en cómo empezó todo, en cómo hicimos ese camino él y yo solos. Luis tenía 8 años cuando su papá murió. José, mi marido, era chófer de una camioneta repartidora y trabajaba jornadas larguísimas. Era un hombre serio, responsable de esos que casi no hablan, pero cuando lo hacen te calman el alma. Una tarde, mientras regresaba por la carretera del Salto, un tráiler perdió el control y lo embistió. Recuerdo la llamada del hospital. Recuerdo cómo mis piernas simplemente dejaron de responder. Desde ese día, la vida se dividió en 2 antes de José y después de José. Y en ese después solo quedábamos Luis y yo. Vivíamos en una casita humilde en Tlaquepaque, con paredes pintadas de azul claro que yo misma había brochado una tarde de verano. El techo goteaba cuando llovía fuerte y las puertas rechinaban, pero para nosotros era un castillo. Para sacar adelante a Luis, empecé a vender tamales en la esquina de la secundaria. Me levantaba a las 3:30 de la mañana para cocer la masa, sazonar la carne
y acomodar todo en la vaporera grande que había sido de mi suegra. Luego me iba caminando con mi carrito metálico, empujándolo por calles empinadas donde las piedras sueltas me hacían resbalar más de una vez. Pero cuando veía a mis clientes de siempre, los señoritos que iban a la escuela, los obreros que salían del turno de la madrugada, y escuchaba un «tamales calientitos, doña Rosa», se me olvidaba todo el cansancio. En las tardes, después de recoger a Luis de la primaria, me sentaba frente a la máquina de coser. Arreglaba uniformes, ponía cierres, ajustaba vestidos, cosía dobladillos. Mis dedos siempre tenían piquetes de aguja y el ruido de la máquina era como un reloj marcando el ritmo de nuestra vida. Luis hacía la tarea sentado en la mesa. De vez en cuando levantaba la cabeza y me decía: «Mamita, cuando sea grande, te voy a comprar una casa más bonita». Y yo respondía: «La que tenemos es suficiente, hijo. Lo único que quiero es que estudies». Él me sonreía inocente, con restos de frijoles alrededor de la boca. Qué ironía pensar que años después los mismos frijoles serían motivo de vergüenza en su nueva vida. Luis siempre fue un niño inteligente. Entró becado a una secundaria técnica y luego al bachillerato. Cuando le llegó la carta de aceptación a la Universidad de Guadalajara, lloramos abrazados en la cocina. Ese día cenamos tortillas con sal y limón, pero para mí fue el banquete más delicioso de mi vida. Todo lo que ganaba cada peso lo destinaba a sus estudios: uniformes, libros, transporte, copias, material escolar. Hubo días en los que yo no comí para que él pudiera llevar su lunch. Hubo noches en las que me dormí sentada porque tenía que entregar un vestido a las 5 de la mañana. Pero nunca me quejé, nunca, porque así como otras mujeres sueñan con fiestas y joyas, mi sueño era uno solo: ver a mi hijo terminar su carrera. Cuando Luis comenzó la universidad, su vida se volvió más complicada. El transporte era largo, casi 2 horas desde casa. Un día vino conmigo y me dijo: «Mamá, si viviera más cerca, podría trabajar y estudiar mejor». Y yo lo supe al instante. Había llegado el momento de tomar una decisión. José me había dejado un terrenito pequeño en un rancho cerca de Tonalá. Yo lo había cuidado por años, como si fuera una herencia sagrada. Pero cuando vi el cansancio en los ojos de mi hijo, supe que ese pedazo de tierra ya tenía un destino más valioso. Lo vendí. Con ese dinero pagué el enganche para un cuartito cerca de la universidad, un mini departamento en la colonia Independencia. Pequeño, con azulejos viejos y un ventilador que sonaba como helicóptero, pero era de él. Le entregué las llaves en una cajita roja que compré en el tianguis. Luis lloró. Me abrazó fuerte, tan fuerte, que sentí que mi corazón se volvía blando como masa recién amasada. «Mamá, no sé cómo agradecerte». «Saca buenas calificaciones», le respondí. «Con eso me pagas todo». Los primeros semestres fueron maravillosos. Luis me llamaba todos los días. Me contaba de sus clases, de los maestros estrictos, de los compañeros nuevos. Me mandaba fotos de la universidad, los pasillos, la cafetería, el mural enorme del edificio. Yo las guardaba todas en una cajita metálica donde antes tenía botones. Pero un día empezó a cambiar. Primero fueron los silencios largos en las llamadas, luego las sorpresas elegantes que me contaba: cenas, eventos, comidas en lugares que yo ni sabía pronunciar. Y siempre, siempre salía mencionada la misma persona: doña Patricia, la mamá de Daniela, una mujer que jamás había tenido que empujar un carrito de tamales bajo la lluvia, una mujer que veía mi vida como si fuera una anécdota cómica. Yo trataba de no preocuparme. Pensaba: Luis es bueno,
Luis es noble. Nada ni nadie puede sacarlo de su camino. Pero la realidad es que nadie está a salvo de sentirse avergonzado de sus raíces cuando el mundo de los ricos te abre la puerta, aunque sea solo para usarte, porque lo que esa mujer logró no fue hacer que mi hijo creciera, fue hacer que olvidara quién lo había criado. Y allí sentada en la fila, 3 con mi ramo de girasoles, aplastado entre mis manos, entendí que la vergüenza que vi en sus ojos no nació esa mañana. Se venía gestando desde hacía años, sin que yo me diera cuenta. Y aún así, incluso en ese momento de tanto dolor, mi alma de madre buscaba excusas para él. No lo hizo con intención. Está nervioso, quiere encajar. Pero muy en el fondo, muy adentro, ya empezaba a formarse una sensación que yo casi no reconocía. El principio de una herida que no iba a sanar tan fácil. La vergüenza que sentí aquel día de la graduación no nació ahí mismo, frente a cientos de personas. No. Esa vergüenza había sido sembrada mucho antes como una semilla venenosa que fue creciendo sin que yo la viera. Y si hubo un momento en el que algo dentro de mí empezó a quebrarse, de verdad, fue el día del famoso jantar en casa de doña Patricia, la madre de Daniela, la mujer que, sin que yo lo supiera, entonces estaba moldeando a mi hijo a su conveniencia. Todo empezó con un mensaje sencillo, casi inocente. Señora Rosa, mi mamá quiere invitarla a cenar. Dice que sería lindo convivir mejor con la familia de Luis. Era de Daniela. Yo sonreí al leerlo ilusionada como una niña. Nunca había sido parte de la familia de nadie más. Siempre fuimos Luis y yo, él y yo contra el mundo. Pensé que quizá, después de todo, sería bueno que la madre de su novia quisiera conocerme. Así que pasé toda la mañana preparando un pozole rojo, la receta de mi mamá, esa que nunca falla y que siempre huele a hogar. Le agregué tostadas, lechuga picada, finitos rábanos en rodajas delgaditas y limones verdes recién cortados. Lo puse todo en una olla grande, la más bonita que tenía. Luego me arreglé. No tengo ropa fina, pero sí una blusa blanca que bordé yo misma, de esas que una se pone cuando quiere verse digna, sin presumir nada. Me hice un chongo, me puse mi perfume económico de flores y partí rumbo a la casa de doña Patricia. Llegué en 2 camiones y un tramo caminando. La casa, bueno, casa no mansión, muros altos, portón eléctrico, jardín impecable. Sentí de inmediato que mis zapatos viejos no pertenecían ahí. Toqué el timbre. Una empleada abrió la puerta. Sí, soy la mamá de Luis. Ven, venía a la cena. Pasé, respondió sin sonreír. Caminé detrás de ella por un pasillo enorme con cuadros que parecían costar más que mi casa entera. Cuando llegamos al comedor, estaba doña Patricia impecable, con un vestido de seda café claro, joyas discretas, allá ese estilo elegante que huele a dinero viejo. Daniela estaba a su lado sonriente. Luis se veía distinto. Peinado hacia atrás, camisa nueva, reloj, que yo nunca le había visto. Buenas noches, dije con voz temblorosa. Traje pozole, ojalá les guste. Patricia sonrió, pero no fue una sonrisa amable, fue una sonrisa torcida, estirada, de esas que huelen a superioridad. ¡Qué detalle! Tan tradicional, dijo, mientras veía la olla como si fuera una caja de cartón sucia. Daniela rió por lo bajo. Luis bajó la mirada. Me senté en el lugar indicado, una silla de madera tallada tan elegante que yo tenía miedo de romperla. En la mesa había vajilla fina, copas delgaditas, un arreglo floral enorme en el centro. Y ahí, entre tanta elegancia,
Mi olla de pozole parecía fuera de lugar. El primer comentario venenoso llegó durante la entrada. Entonces doña Rosa dijo: Patricia, sirviéndose vino, ¿usted todavía vende tamales? Yo asentí con calma. Sí, señora, eso y arreglos de costura. Es trabajo honrado. Oh, claro. Honrado, repitió ella, como si fuera un concepto exótico. Pero difícil, no mucho sacrificio para tan poca ganancia. Me quedé callada. Sentí el estómago hacerse pequeño. Luis no dijo nada. Daniela continuó: Luis siempre nos cuenta que usted trabaja muchísimo. Yo no podría. A mí me cansa solo pensar en levantarme tan temprano. Se rió, y otra vez Luis no dijo nada. Y yo pensaba: es mi hijo. Mi hijo. ¿Por qué no me defiende? Cuando llevé la olla a la cocina para servir el pozole, escuché claras las risitas en la mesa. Mamá, ¿de verdad va a dejar que eso se sirva?, preguntó Daniela con voz burlona. Hay que ser amables, respondió Patricia. Aunque, bueno, esperemos que nadie se enferme. Mi corazón se apretó. Lo sentí como si me apuñalaran con una cuchara. Aún así respiré hondo y regresé a la mesa con los platos. Serví con manos temblorosas. Patricia probó una cucharada pequeñita. No dijo nada, pero la forma en que dejó la cuchara sobre el plato habló más que 1000 palabras. Luis apenas tocó el suyo. Daniela lo empujó hacia un lado. Mi mamá no come picante, dijo. Le hace daño. Yo quería desaparecer, literalmente desaparecer, ser aire. Después del postre, una cosa francesa impronunciable, que sabía a pura crema y azúcar, Patricia se acomodó el collar y dijo lo que venía preparando desde el inicio. Rosa, quiero hablar con usted. Claro, respondí, intentando sonreír. Mire, ahora que Luis está a punto de graduarse, va a entrar a un mundo diferente, un mundo donde las apariencias, bueno, importan. Mi corazón empezó a latir rápido. Y, bueno, continuó ella, sería bueno que usted moderara ciertas costumbres, como llegar sin avisar, o llevar comida casera a su departamento, o, bueno, esas cosas que pueden hacerlo ver humilde de más. Ahí fue cuando lo escuché, lo que me quebró de verdad. Mamá solo dice que a veces exageras, dijo Luis con voz tímida. Yo lo miré, mi hijo, mi niño, mi bebé. ¿Exagerar?, pregunté con la garganta seca. Él bajó la cabeza. Es que a veces me haces ver como si no encajara. El golpe más fuerte no fue lo que dijo Patricia, fue lo que él no dijo, que yo le avergonzaba. Ese silencio suyo fue el principio de la traición. Esa noche volví a casa tarde con el pozole casi intacto y el corazón hecho pedazos. Caminé por la avenida oscura con el viento frío pegándome en la cara y pensé, ¿en qué momento mi hijo empezó a avergonzarse de mí? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Pero aún no sabía que esa cena era solo la antesala, el primer acto, el pequeño terremoto antes del gran sismo que vendría después. Porque lo que descubrí semanas más tarde, lo que encontré sin querer en el departamento de Luis, fue lo que terminó de revelar toda la verdad. La verdad que me arrancó el aire del pecho. La verdad que me obligó a despertar. Y esa verdad cambiaría para siempre lo que yo pensaba de mi hijo y de mí misma. La noche de la cena, en casa de doña Patricia, fue como una espina enterrada que no me dejaba respirar bien. Los días siguientes, cada vez que me acordaba de sus palabras humildes de más apariencias, no en caja sentía como si alguien me apretara la garganta desde dentro. Y aún así, seguí con mi vida, porque la vida de la gente como yo
no se detiene para revisar heridas, se cura trabajando, o al menos se disimula. A la mañana siguiente me levanté como siempre a las 4:30. Puse el agua a hervir, preparé la masa, sazoné la carne para los tamales. Mientras revolvía la olla, pensé en algo que me dolió más de lo que quería aceptar. Luis no había defendido ni una sola vez el pozole, ni mis tamales, ni mi casa, ni nada de lo que yo era. Hay cosas que no son para presumir, me había dicho una vez medio en broma. No son para presumir, como si mi vida entera fuera algo que había que esconder. Pero lo que Luis no sabía, y que casi nadie sabía, es que además de ser la señora de los tamales y la costura, yo también era algo más. Algo que ni siquiera doña Patricia, con todo su dinero, podía comprar. Hace 15 años, un padre de la parroquia del barrio, el padre Ignacio, se acercó a mí después de la misa. Doña Rosa, ¿usted sería capaz de enseñarle a otras mujeres lo que sabe, lo que sé? ¿De qué padre?, pregunté confundida. De costura, de hacer rendir el dinero de sobrevivir. Así nació el primer intento de lo que después se volvería nuestro proyecto comunitario. Al principio éramos 5 mujeres, una que había huido de un marido violento, otra que acababa de enviudar 2 que no encontraban trabajo por su edad, y una muchacha joven, con un bebé en brazos y sin familia que la apoyara. Nos reuníamos en un salón chiquito detrás de la parroquia. Había 2 máquinas de coser viejas donadas por una señora mayor que ya no veía bien, y una mesa coja sosteniéndose con un tabique. Yo les enseñé lo poco que sabía hacer dobladillos, poner cierres, transformar un pantalón viejo en una falda, coser sábanas, arreglar uniformes escolares. No parecía gran cosa, pero para nosotras era un mundo nuevo. Con el tiempo, esas 5 se convirtieron en 10, luego en 20. Cada una traía su historia, sus miedos, sus cuentas por pagar. Y en medio de todo, las risas, los chismes, las lágrimas compartidas. Doña Rosa, si no fuera por este taller, ya me hubiera rendido, me dijo una vez Carmen, una de las más constantes. Pero ahora vendo 2 juegos de sábanas por semana. No es mucho, pero alcanza para el gas. Y yo, al escucharla, sentía una cosa rara en el pecho, una especie de orgullo, que no tenía nada que ver con títulos ni con trajes, sino con ver a otras mujeres rescatando su propia vida. Un día, tiempo después, llegó al taller un señor de lentes, barba cuidada y sonrisa tímida. Venía acompañado por 2 jóvenes con mochilas y libretas. ¿Aquí es el taller de costura comunitario?, preguntó. Sí, aquí es, respondí, limpiándome las manos en el mandil. ¿En qué le puedo ayudar? Soy el profesor Hernández de la Universidad de Guadalajara. Nos hablaron de lo que hacen ustedes y queremos conocerlo mejor. Me puse nerviosa. Universidad. Para mí esa palabra siempre había pertenecido a otro mundo, el mismo que ahora estaba a punto de graduar a mi hijo. El profesor se quedó toda la tarde. Tomó notas, observó, hizo preguntas, habló con las mujeres, escuchó sus historias, vio cómo algunas se emocionaban al terminar su primera prenda completa. Lo que usted hace aquí, doña Rosa, es importantísimo, me dijo cuando se iba. Esto es trabajo social de verdad. Yo me encogí de hombros. No hago nada del otro mundo, profesor. Yo solo les enseño a coser. No. Usted les está enseñando a vivir sin depender de nadie. Sus palabras se me quedaron clavadas. Poco a poco, gracias a la universidad, el taller creció. Nos donaron máquinas, telas, hasta conseguimos un convenio para que algunas de las prendas se vendieran en una feria de emprendimientos locales. Un año después, el proyecto ya no solamente era taller, también era comedor comunitario 3 veces por semana. Las mujeres cocinaban,
Aprendían a organizarse, llevaban a sus hijos. Yo coordinaba como podía a veces, sin entender bien los papeles, pero con el corazón puesto en cada detalle. Un día el profesor Hernández me enseñó un folleto. Mire, doña Rosa, vamos a registrar oficialmente esto como proyecto de extensión universitaria. Usted va a aparecer como responsable comunitaria. Yo casi solté la risa. ¿Está seguro? Más que seguro, dijo él. Ningún académico aquí sabe lo que usted sabe de la vida real. Guardé ese folleto como quien guarda una carta de amor. Los años pasaron. El proyecto ganó un premio municipal, luego uno estatal. Nos invitaron a dar una charla en un congreso de trabajo social. Yo no fui, mandé a 2 de las muchachas más jóvenes, porque me daba pena hablar en público. Ellas regresaron con fotos, con una placa pequeña que decía reconocimiento por su labor comunitaria. Esa placa está colgada en la pared de mi sala, al lado del calendario de la farmacia y de las fotos viejas de Luis. Y mi hijo, él sabía que yo andaba en algo con la parroquia que ayudaba a otras señoras, pero nunca le conté todo. ¿Por qué? Tal vez por miedo a que no lo valorara, o por no cargarlo con el peso de tener que admirarme, o quizás simplemente porque uno se acostumbra a vivir en chiquito, a no hacer ruido. Un día, unos 6 meses antes de su graduación, el profesor Hernández me llamó por teléfono. Doña Rosa, buenas tardes. Buenas, profesor. ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? Mire, la universidad está preparando una ceremonia especial durante la próxima graduación. Queremos homenajear a personas que han hecho una diferencia real en la comunidad. Ah, qué bonito, dije, sin imaginar nada. Y su nombre está en la lista. Me quedé muda. ¿Cómo que en la lista, doña Rosa? Usted ha ayudado a más de 100 mujeres a aprender un oficio. Ha organizado un comedor que da de comer a decenas de niños cada semana. Hemos hecho cuentas. Gracias a su trabajo, se han generado miles de pesos en ingresos para familias que antes no tenían nada. Eso merece ser reconocido. Sentí un calor en la cara, como si me hubiera dado el sol de golpe. No sé si yo... No hay discusión, me interrumpió con voz suave, pero firme. En la ceremonia de graduación, antes del cierre, vamos a llamarla al escenario para entregarle un reconocimiento frente a todos. Es sorpresa. ¿Frente a todos? Pregunté bajito. Frente a todos, repitió. Padres, alumnos, autoridades. Todos tienen que saber quién es doña Rosa. Mientras él me hablaba, mi mente se fue directo a Luis. Me lo imaginé sentado, escuchando mi nombre, viéndome subir al escenario. Me lo imaginé por primera vez, viéndome no solo como la señora de los tamales, sino como alguien que también había logrado algo grande. ¿Le parece bien?, preguntó el profesor. Yo tenía los ojos llenos de lágrimas. Sí, profesor. Me parece bien. Esa noche, cuando Luis me llamó, estuve a punto de contárselo. ¿Cómo va todo, mamá?, preguntó él distraído. Bien, hijo. ¿Bien? Ya casi es la graduación. ¿Estás lista para llorar? Se rió. Ya veremos quién llora, quise contestar. Pero solo dije, sí, mijo, ya casi. Tuve el impulso de decirle, me van a reconocer también a mí frente a todos. Vamos a compartir escenario. Pero las palabras no me salieron. Algo dentro de mí susurró, espera, que lo vea con sus propios ojos, que no lo sepa de antemano, que la vida misma le muestre quién eres. Así que guardé silencio. Guardé la noticia como quien guarda un tesoro. Y cuando unas semanas después escuché de su propia boca, mamá, no arruines mi momento, lo único que sostuvo mi dignidad fue recordar que ese momento no era solo suyo, que ese día, sin que él lo supiera, también era mi día, y que el sobre blanco guardado en mi bolsa
era la prueba silenciosa de que yo no era la vergüenza de nadie, que la única vergüenza, tarde o temprano, iba a ser de ellos. 3 semanas antes de la graduación, Luis me llamó. Mamá, voy a salir de viaje con Daniela y su familia. Solo 3 días, es por un evento de la empresa de la mamá de Dani. Ah, está bien, hijo. Cuídate. Colgué con una sensación amarga. Últimamente cada llamada era más corta, más fría, más lejana. Pero aún así, hice lo que toda madre mexicana hace, incluso cuando el hijo ya está grande, le preparé comida. Pasé toda la mañana haciendo sus guisos favoritos, carne deshebrada, arroz rojo, frijoles refritos con queso Oaxaca. Los acomodé en tuppers, los puse en bolsas y salí rumbo a su departamento. Yo tenía llave. Él mismo me la había dado por cualquier emergencia. Cuando entré, el silencio del lugar me dio un escalofrío. Algo no estaba bien. El apartamento tenía un desorden que no era normal en Luis: ropa tirada, platos sucios, cajas abiertas. Había botellas de vino en la mesa y en la barra una bolsa de regalo con una tarjeta dorada que decía «Para Luis con cariño». «¿P, Patricia?» Me tragué el enojo. Guardé las marmitas en el congelador, acomodé los platos, porque las costumbres de una madre no se pierden, aunque duela, y luego fui al cuarto a dejar una camisa que había arreglado. Y ahí lo vi, una carpeta negra de cuero entreabierta, llena de documentos. Yo no soy de andar revisando cosas ajenas, pero algo en esa carpeta llamaba mi nombre. Una intuición, un frío en la espalda. La abrí. Había papeles con tratos, tarjetas de presentación. Pero lo que me detuvo fue un sobre azul claro delgado escondido entre las hojas. Cuando lo abrí, sentí que mis piernas dejaban de sostenerme. Eran impresiones de conversaciones de WhatsApp, capturas enteras, con nombre, fecha, hora. Conversaciones entre Daniela y su madre Patricia. Leí la primera. Daniela, mamá Luis, me dijo que Rosa vino otra vez sin avisar. Qué pena, de verdad. A veces siento que él sigue atado a ella de una manera incómoda. Patricia, hijita, él tiene que aprender a poner límites. Esa mujer lo estanca. Mientras ella siga metida en su vida, Luis nunca va a ser alguien importante. Sentí un golpe en el estómago. Seguí leyendo. Daniela, el pozole que trajo. No sabes. Mis amigas hicieron caras. Una incluso dijo que olía a tianguis. Patricia, es que esas comidas son vulgares. Ustedes están en otro nivel. Él necesita rodearse de personas de su altura. Mis manos temblaban. Pero lo peor no era eso. Lo peor vino en la tercera imagen. Patricia Luis es buen muchacho. Si lo moldeamos bien, puede convertirse en un socio ideal. Yo estoy dispuesta a apoyarlo, siempre y cuando empiece a tomar distancia de esa madre suya. La humildad excesiva arruina carreras. Moldearlo, apoyarlo, con condiciones, alejarlo de mí. Me dolieron hasta los huesos esas palabras. Y cuando creí que nada podía sorprenderme más, vi el documento que estaba debajo de las capturas, una impresión de correo electrónico. Remitente, Patricia Villaseñor. Destinatario, Luis Ramírez. Asunto, propuesta de integración. Luis, como comentamos, te ofrezco incorporarte como socio menor en la nueva línea de diseño. No tendrás que invertir nada al inicio, pero sí cumplir con ciertos requisitos. Participación total en eventos sociales de la empresa. Taller intensivo de etiqueta y oratoria. Alineación de imagen pública. Y por último, mantener distancia de entornos o personas que puedan comprometer tu proyección profesional.
Y luego como una puñalada. Eres talentoso, pero necesitas soltar el lastre que te amarra al pasado. El lastre. Yo era el lastre. Me senté en su cama. Las lágrimas no me salían, no todavía. Estaba demasiado aturdida para llorar. Algo dentro de mí se rompió, pero también algo despertó. Una claridad, una fuerza que no sabía que tenía. Guardé todo exactamente como estaba. Fotografié cada documento, cada conversación, cada línea. Tomé aire, me limpié el sudor frío de la frente y salí del departamento sin mirar atrás. Ese mismo día fui a casa de la abogada Esperanza, una mujer a la que yo había ayudado años atrás con un vestido de graduación. Ella me recibió con un abrazo caluroso. Rosa, siéntate. ¿Qué pasó? Le mostré las fotos. Ella las revisó con detenimiento, frunciendo el ceño cada tanto. Esto es gravísimo, dijo finalmente. Desprecio, manipulación, intenciones claras de sacar provecho de tu hijo y de alejarlo de ti. Yo no quiero denunciar a nadie, dije con voz ahogada. Solo quiero protegerme. Ella asintió. ¿Te acuerdas del departamento el que compraste vendiendo el terreno de tu esposo? Mi corazón dio un vuelco. Sí, se lo regalé a Luis. ¿Por escritura de donación? Sí. Pues quiero que sepas algo. Rosa, una donación puede ser revocada por ingratitud. Ingratitud. Cuando el hijo humilla, traiciona, amenaza o actúa en contra del honor o el bienestar de la madre. Y lo que tú me acabas de mostrar, Rosa, esto es evidencia válida. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. No quiero quitárselo, dije. No todavía. No tienes que hacerlo, respondió ella con serenidad. Solo quiero que sepas que tienes una herramienta legal, por si las cosas se ponen peores. Me explicó todo con detalles, me dio copias, me hizo firmar algunas declaraciones preventivas. Me sentí rara, como si estuviera viendo mi vida desde afuera. Esperanza, susurré. ¿Crees que mi hijo está haciendo esto por maldad? Ella me tomó la mano. No, por ambición mal guiada, por la influencia de la gente equivocada, por vergüenza. ¿Vergüenza de mí? Esperanza suspiró. A veces a los hijos les da miedo recordar de dónde vienen, cuando están tratando desesperadamente de ser alguien más. Me dolió como un balazo, pero esa herida tenía una verdad que ya no podía ignorar. Volví a casa caminando sin sentir las piernas. Los ruidos de la calle, las luces, los autos, todo me llegaba como si estuviera bajo el agua. Cuando entré a mi casa, me dejé caer en la silla frente a mi máquina de coser. Encendí la lámpara amarilla. Respiré hondo y tomé una decisión. Ya no iba a rogar por su cariño. Ya no iba a pelear por un lugar que era mío. Ya no iba a avergonzarme de lo que soy. Si Patricia quería una guerra silenciosa, la iba a tener. Pero no una guerra de gritos ni de drama, una guerra de dignidad. Y la primera batalla sería en la graduación, porque el sobre blanco que tenía guardado en mi bolsa, el reconocimiento que Luis no sabía, esa era mi carta, mi verdad, mi momento. Yo no iba a arruinar su día. Él mismo lo iba a hacer, y frente a todos. El día de la graduación amaneció con esa luz rara que tienen las mañanas importantes. No sé si era el clima o si era yo, pero el aire olía distinto. Olía a algo que estaba por romperse o por revelarse. Me desperté antes de que sonara el despertador. Me bañé despacio, como queriendo lavar no solo el cuerpo, sino la pena acumulada de años. Me puse mi conjunto azul marino, el que más me favorecía. Me hice un moño sencillo. Me puse mi perfume barato de rosas. Antes de salir, tomé el sobre blanco donde venía la invitación oficial para mi homenaje. Lo guardé en la bolsa y respiré profundo.
Hoy no me escondo, me dije en voz baja. Hoy me ven. Llegué al auditorio casi una hora antes de que empezara la ceremonia. Había familias por todos lados, señoras con ramos enormes, abuelos emocionados, parejas tomándose fotos con globos dorados. Yo caminé buscando un asiento discreto. Me senté en la tercera fila, en medio donde sabía que Luis podría verme si quería, o si todavía le importaba. Apreté entre mis manos el pequeño ramillete de girasoles que había llevado para él. Girasoles porque desde niño decía que parecían flores que sonríen. A mi alrededor la gente hablaba, reía, acomodaba cámaras. Yo solo escuchaba el latido de mi corazón. A las 9:40 comenzó el movimiento de los graduados. Entraban en fila con la música de fondo, las togas negras y birretes perfectamente puestos. Y entonces lo vi. Luis, mi hijo, mi niño, entró por la puerta lateral con el porte de alguien que cree tener la vida resuelta. La toga impecable, la sonrisa ensayada. Por un segundo recordé cuando tenía 5 años y corría en el patio de tierra con los zapatos rotos y la nariz chorreada. Le alcé la mano suavemente. Nuestros ojos se encontraron. Pero él frunció el ceño, como si mi presencia fuera una incomodidad. Se detuvo. Giró hacia el pasillo central. Y ahí apareció ella, Patricia, con un vestido beige de seda que brillaba bajo las luces, el cabello perfectamente peinado, joyas discretas pero caras, una presencia que gritaba: merezco ser el centro. Luis la miró. Ella sonrió como quien posa para los fotógrafos. Yo sentí un hilo frío recorrerme la columna. Luis se acercó a ella. Se inclinó levemente. «¿Le gustaría entrar conmigo?», le dijo él con voz suave pero cargada de significado. Patricia fingió sorpresa. «Conmigo, ay, no sé, Luis. Tu mamá está aquí». Lo dijo como quien menciona una mancha en la ropa. Luis no dudó. «Sí, pero…». Miró hacia mi fila. Ella suele ponerse nerviosa. No quiero que arruine mi momento. Sentí como si me jalaran el alma desde adentro. Arruinar su momento. Yo que había vendido un terreno para que él estudiara. Yo que había pasado noches enteras cosiendo con los dedos sangrando. Luis tomó el brazo de Patricia y juntos caminaron hacia el escenario como si fueran madre e hijo. Daniela venía detrás grabando todo con su celular, sonriendo para sus redes, lanzando miraditas de orgullo falso alrededor. Cuando pasaron por mi lado, Patricia me miró y me dedicó una sonrisa minúscula. Una sonrisa de victoria. Yo bajé la vista. Mis dedos apretaron tanto los girasoles que casi arranqué los pétalos. La ceremonia siguió su curso. Nombres, aplausos, discursos, familias llorando, fotos, abrazos. Todo lo que debía ser un día feliz. Hasta que llamaron el nombre de Luis. Luis Ramírez Villalobos, anunció una maestra. Patricia y Daniela se levantaron, tiraron besos, aplaudieron con fuerza. Yo solo vi a mi hijo caminar hacia el escenario sin mirar hacia mí. Ni un gesto, ni un reconocimiento, como si yo no existiera. Cuando recibió el diploma, Patricia lloró dramáticamente, sacó un pañuelo caro, abrazó a Daniela, abrazó a Luis. Yo me quedé sentada, no porque no quisiera aplaudir, sino porque mis manos no podían moverse. Sentí que un hilo invisible me sujetaba la espalda a la silla. Luis volvió a su asiento. El público se relajó creyendo que todo había terminado. Pero entonces el rector, el doctor Hernández, el mismo que había apoyado mi proyecto comunitario, subió al escenario con un tono solemne. Antes de cerrar esta ceremonia,
dijo: queremos hacer un reconocimiento especial. Cada año la universidad celebra no solo a los estudiantes, sino también a las personas que contribuyen al crecimiento de nuestras comunidades. La gente murmuró sorprendida. Yo levanté la cabeza. Hoy honraremos a una mujer cuyo trabajo ha transformado la vida de cientos de familias. Alguien que con pocos recursos, pero con un corazón inmenso, creó un proyecto de capacitación que ha generado oportunidades reales para mujeres en situación vulnerable. Mi respiración se cortó. En la pantalla gigante aparecieron fotos, el taller de costura, las mesas, las mujeres sonriendo, los niños comiendo en el comedor comunitario. Y ahí estaba yo, con mi mandil, mi cabello recogido, mis manos cosiendo. El rector continuó: ella ha demostrado que la grandeza no nace del dinero, sino de la voluntad de servir. Con orgullo presentamos el reconocimiento al impacto social 2025 a... El auditorio se quedó en silencio. Rosa Villalobos. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Al principio nadie reaccionó, pero luego, como si una ola se levantara, la gente comenzó a aplaudir. Primero algunos, luego más, y luego todos. Una ovación para mí. Me levanté despacio temblando. Mientras caminaba por el pasillo central, vi todo a mi alrededor volverse borroso, excepto 3 rostros. El de Luis, pálido, paralizado, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse. El de Patricia, que había perdido todo su color. Su sonrisa había muerto. Sus manos temblaban ligeramente. Y el de Daniela, con la boca abierta, sosteniendo el celular a medio levantar, sin saber si seguir grabando o esconderlo. Yo pasé junto a ellos sin bajar la mirada, ni 1 milímetro. Subí al escenario. El rector me abrazó. Me entregó una placa grande de madera y un sobre sellado. La gente seguía aplaudiendo. Algunos se pusieron de pie. Me dieron el micrófono. ¿Quiere decir unas palabras, doña Rosa? Respiré, miré al público, miré a mi hijo y dije: este reconocimiento no es solo mío, es de todas las mujeres que han trabajado conmigo, es de las manos que cosen, que alimentan, que sostienen hogares enteros, de las que nunca se rinden. Gracias por verme, gracias por vernos. La gente volvió a aplaudir. Cuando bajé del escenario, el mundo ya no era el mismo, ni yo tampoco, porque mientras caminaba hacia mi asiento, vi a Luis inclinar la cabeza avergonzado, y entendí algo. Ese día no fui yo quien arruinó su momento. Ese día, la vida le mostró quién era realmente cada quien. Cuando bajé del escenario, sentí las piernas tan ligeras que parecía flotar. No por soberbia, no por orgullo vacío, sino por algo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que muchos me habían visto. Yo, Rosa Villalobos, la señora de los tamales, la costurera del barrio, la mujer que todos daban por sentado. Ese aplauso no era solo para mí, era para todas las mujeres que se levantan temprano, que trabajan en silencio, que sostienen hogares sin esperar medallas. Y mientras caminaba por el pasillo del auditorio, con la placa apretada contra el pecho, sentí algo cálido, algo que hacía años no sentía: dignidad. Pero la paz duró apenas segundos. A unos pasos de la salida, vi a Luis recargado contra la pared con los ojos rojos. No era el Luis altivo que había entrado del brazo de Patricia. Era otro, uno que ya no podía esconder la vergüenza. Cuando se dio cuenta de que me acercaba, tragó saliva con fuerza y se enderezó como un niño esperando regaño. «Mamá», susurró. Su voz estaba ronca.
Nada de mamá ahorita, dije, levantando la mano. Primero quiero que me escuches. Él bajó la cabeza, como si el birrete pesara 1000 kilos. Respiré hondo. Mi corazón temblaba, pero mis palabras no. Luis, ¿sabes qué fue lo que más me dolió? Lo de Patricia, lo de Daniela, balbuceó él. Negué suavemente. No, hijo, lo que más me dolió fue que tú también creíste que avergonzarte de mí te iba a hacer mejor persona. Él cerró los ojos. Una lágrima cayó. No quería, intentó decir. Sí querías, lo interrumpí con voz firme. Quisiste pertenecer a un mundo que no te pertenece, y está bien querer crecer, pero no puedes hacerlo pisando las manos que te levantaron. Se mordió el labio, como queriendo tragar el dolor. Yo aflojé un poco la expresión, porque una madre puede doler, puede enojarse, pero nunca deja de amar. Luis, ¿conoces las cicatrices de mis dedos? Él me miró confundido. Le extendí las manos. Cada piquete de aguja, cada quemadura, cada noche sin dormir, fue por ti, porque siempre creí en ti, porque sabía que podías llegar lejos. Pero el éxito que te enseñaron ellos no sirve si para alcanzarlo tienes que olvidar de dónde vienes. Luis dio un paso hacia mí. Yo no retrocedí. ¿Y ahora qué hago, mamá?, preguntó él con la voz de un niño perdido. Empieza por aceptar quién eres, respondí. ¿Y quién soy yo? Él asintió sin poder hablar. En ese momento apareció Patricia. Aún llevaba la sonrisa congelada, como si su rostro no supiera reaccionar ante la derrota. Luis, ya nos vamos, dijo con un tono que pretendía ser elegante, pero que sonaba tenso. Mi hijo respiró hondo y por primera vez no obedeció. Ahorita no, Patricia, respondió él, sin levantar la voz. Necesito hablar con mi mamá. Ella se quedó inmóvil. Su máscara se resquebrajó. Sus labios temblaron. Daniela apareció detrás, con el celular en la mano, claramente molesta. Luis, no hagas un drama, dijo ella. Luis volteó hacia ella con una calma que me sorprendió. Tú y tu mamá me enseñaron muchas cosas, pero ninguna buena. Daniela abrió la boca indignada. Patricia apretó los dientes. No te conviene esto, Luis, advirtió ella. Te lo digo por tu bien. Luis la miró con una mezcla de tristeza y cansancio. Mi bien nunca ha sido tu prioridad, solo tu conveniencia. Patricia se quedó helada. Daniela bajó el celular. Yo me quedé en silencio, porque no era momento de intervenir. Era momento de ver si mi hijo realmente había entendido. Luis respiró profundo. Gracias por todo, Patricia, pero aquí terminamos. Prefiero ser pobre con dignidad que rico con vergüenza. Patricia palideció. Daniela apretó los labios y dio media vuelta. Las dos se alejaron con los tacones, golpeando el piso como si quisieran romperlo. Cuando desaparecieron, Luis se dejó caer en una de las sillas vacías del auditorio. Se cubrió el rostro con las manos. Perdóname, mamá, por favor, perdóname. Y ahí sí mi corazón se aflojó por completo. Me acerqué. Puse una mano en su cabeza como cuando era niño. Te perdono, hijo, pero no olvides, el perdón no borra lo que pasó. Solo te da oportunidad de empezar de nuevo. Luis levantó la mirada. Quiero empezar, pero ahora bien. Entonces empieza por lo básico, dije. Respeta, agradece, aprende, escucha y sobre todo, reconoce de dónde vienes. Él tomó aire, como si esas palabras lo enderezaran por dentro. ¿Me dejas demostrarlo? No con palabras, Luis, contesté suavemente. Con hechos. Durante semanas él cumplió. Llegó todos los domingos puntualmente a mi casa, sin Daniela, sin Patricia,
sin lujos. Ayudó en el proyecto comunitario, cargó mesas, lavó ollas, cosió torcido pero con ganas. Escuchó historias de mujeres que han vivido dolores que él jamás imaginó. Y un día, mientras servía arroz en el comedor comunitario, una de las señoras mayores lo miró y dijo: «Mijo, usted tiene manos de muchacho bueno». Luis sonrió, y en ese instante supe que algo en él había vuelto a su lugar. Un mes después, mientras cenábamos en mi casa, él sacó un sobre. «Es para ti, mamá». Lo abrí. Era un comprobante de un donativo que él había hecho al proyecto comunitario en mi nombre. Lo había conseguido con su nuevo trabajo, nada lujoso, nada de redes sociales, solo un empleo honesto en una oficina pequeña. «Quiero hacer algo que sí valga la pena», me dijo. Yo asentí, con una mezcla de orgullo y calma. La vida siguió, con sus ritmos, con su paz. Yo seguí con mi proyecto, Luis siguió reconstruyéndose, y lo que Patricia y Daniela creyeron que sería nuestra vergüenza, se convirtió en nuestra fuerza. Porque al final aprendí algo que quiero decirte a ti que estás escuchando esta historia. La dignidad no se mendiga, la dignidad se sostiene, y quien la pierde, tarde o temprano, paga el precio. Y ahora, si tú estás aquí escuchando mi voz, quiero decirte algo más. Si esta historia te movió el corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Y si alguna vez te hicieron sentir menos por tu origen, tu trabajo o tu vida, recuerda, no estás sola. Suscríbete para no perderte ninguna de estas historias que nos recuerdan que la vida tarde o temprano siempre pone a cada quien en su lugar. Gracias por acompañarme. Gracias por escucharme.